Bienvenidos, bienvenidos. A los recién llegados también, bienvenidos. Nos da mucho gusto que estemos juntos el día de hoy. Hermano, acompáñame a Segunda de Crónicas, capítulo 12, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 12, verso 13. Segunda de Crónicas, capítulo 12, verso 13 y 14. Ya estamos nosotros avanzando en la meditación de Segunda de Crónicas. Y ahora nos toca ver, o nos tocó estar meditando parte de la vida de Roboam, hijo de Salomón. Y la vida de Roboam abarca en realidad 3 capítulos, 10, 11 y 12 de Segunda de Crónicas. Y termina diciendo esto, más o menos esta parte, la última parte del reinado de Roboam. Dice así la palabra del Señor, Segunda de Crónicas, capítulo 12, versos 13 y 14. Yo lo leo, sígalo con su vista. Dice así la palabra del Señor, dice: fortalecido pues Roboam, reinó en Jerusalén, y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar. Y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel, para poner en ella su nombre. Y el nombre de la madre de Roboam fue Naamá, amonita, e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. ¿Sí estamos ahí, hermanos? ¿Sí? Muy bien, oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor. Te pedimos que tomes nuestras vidas. Aquí estamos, Señor, con este propósito de escucharte, para que hables a nuestras vidas y que nuestras vidas sean cambiadas, transformadas a través de tu palabra. No tendría sentido el venir y estar aquí solamente por escuchar. Queremos que nuestras vidas sean transformadas. Queremos escuchar para ser obedientes, para que nuestra vida, Señor, Padre, busque glorificarte a través de la obediencia, de nuestra obediencia, Señor. Y queremos escuchar hoy tu voluntad. A través, Señor, de la vida de Roboam, habla a nuestras vidas y a nuestros corazones. Levántate, Señor, levántate. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. El capítulo 10 comienza diciendo: Roboam fue a Siquem, porque en Siquem se había reunido todo el pueblo para hacerle rey. Pero en el verso 2 aparece otra persona. Dice: y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, volvió a Egipto. Entonces aparece un personaje llamado Jeroboam. ¿Sí? Este Jeroboam es el que Dios le entrega a este Jeroboam a 10 tribus, el reino del norte. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón del por qué le entrega a Dios, o por qué aparece en este libro de Crónicas el nombre de Jeroboam, hijo de Nadab? Si nosotros vamos, hermanos, acompáñenme a Primera de Reyes, capítulo 11. El capítulo 11 de Primera de Reyes es el último capítulo de la vida de Salomón, narrado por el libro de Reyes. Y el día domingo me acuerdo, y hemos visto otras veces, que el capítulo 11 de Primera de Reyes habla acerca de que Salomón no solamente se casó con la hija de Faraón, sino se casó con muchísimas mujeres más. Esto claramente fue algo que ofendió a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué ofendió a Dios esta parte? Dice el verso 3 del capítulo 11: y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres
desviaron ¿qué? Su corazón. En el verso 4 dice lo siguiente: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió ¿a quién, hermano? A Astoret, diosa de los sidonios. ¿Y a quién más, hermano? Milcom, ídolo abominable del ¿quiénes? De los amonitas. Dice el verso 6: hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto, ¿a quién? Quemos, ídolo abominable de los de Moab, y en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos ¿de quién? De Amón. Todos estos pueblos, Amón, Edom, Sidón, etcétera, todos estos pueblos son los pueblos que estaban alrededor de Jerusalén, alrededor de Judá. Es obvio entonces que Salomón, al hacer todas estas cosas, primeramente infringiendo la ley de Dios a través de casarse con todas estas mujeres paganas, que al final Dios sabía y había anunciado desde el libro de Deuteronomio que iban a desviar el corazón de esa persona, es obvio que iban a desviar su corazón. Y en el verso 9 dice lo siguiente: dice, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido ¿qué? 2 veces. Entonces ya vimos nosotros el domingo cómo Dios se le apareció. ¿Para qué? Muchos dicen, se le apareció para darle sabiduría. No se le apareció para darle sabiduría. Se le apareció para decirle que tenía que dejar de pecar uniéndose con esas mujeres extranjeras. Verso 10: y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Verso 11: y dijo Jehová a Salomón, ponga atención en lo que dice, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé. Leemos juntos lo que sigue, hermano. Dice, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. ¿Qué va a hacer Dios, hermanos? Iba a romper el reino. ¿Qué significa? Significa que lo que iba a hacer Dios es que lo iba a dividir en 2 partes. La parte del norte se iban a ir 10 tribus y la parte del sur se iban a ir 2 tribus, ¿sí? Dice el verso 12, dice, sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David, tu padre. Lo romperé de la mano ¿de quién, hermanos? De tu hijo. Verso 13, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Entonces Dios escoge para entregarle las 10 tribus del norte a Jeroboam. Que Jeroboam, el que aparece en Segunda de Crónicas. Ya usted puede leer también Reyes adelante y aparece este Jeroboam. ¿Por qué lo escogió Dios? No lo sabemos. Simplemente lo escogió. ¿Qué pasó? Salomón se entera de esta situación y lo persigue de muerte. Entonces Jeroboam huye ¿a dónde? A Egipto. Y cuando Salomón muere, ahora sí regresamos a Segunda de Crónicas, capítulo 10. Segunda de Crónicas, capítulo 10, verso 1 dice, Roboam fue a Siquem, porque en Siquem se había reunido todo el pueblo para hacerlo rey. Y entonces el verso 2 dice, y cuando oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba, ¿dónde, hermanos? En Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón,
volvió ¿de dónde? De Egipto. ¿Sí? Volvió de Egipto. ¿Cómo está Dios llevando a cabo esta palabra que le dio a Salomón de que iba a dividir el reino? Dijo que lo iba a hacer ¿cuándo? ¿Cuándo lo iba a hacer, hermanos? En el tiempo de su hijo. Roboam es hijo de Salomón. Entonces, en el tiempo de Roboam, ¿qué va a pasar? Dios va a romper ¿qué? El reino. ¿Sí? Vuelvo a insistir, ¿qué significa romper el reino? Lo va a dividir. Y en vez de un rey, ahora va a haber dos reyes. Uno va a reinar en el norte y el otro va a reinar en el sur. Y en este caso, Roboam va a reinar en el sur. ¿Sí? Hay varias cosas que quisiera exponer antes de entrar al capítulo 10, 11 y 12 que vamos a ver el día de hoy. En Segunda de Crónicas, capítulo 1, vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 1, verso 6, dice lo siguiente. Dice el verso 6, dice: subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él 1000 ¿qué? Holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te daré. ¿Qué es lo que quiero mostrar a través de esto? Si nosotros vamos al verso 2, dice: y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenas, a jueces y a todos los principales de todo Israel, jefes de milicia. Y fue Salomón con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho. ¿Dónde? En el desierto. Entonces, cuando Salomón va a tomar el reino, ¿qué es lo primero que hace? ¿Dónde se juntan? Dice que aquí era un lugar llamado Gabaón. ¿Y qué estaba en Gabaón? Estaba el tabernáculo. ¿Y qué significaba el tabernáculo? Estaba la presencia de Dios. Entonces, ¿qué buscó Salomón? Buscó la presencia de Dios. Entonces dice el verso 4: pero David había traído el arca de Dios de Kiriam Jearim al lugar que él le había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Entonces dice el verso 5: asimismo el altar de bronce que había hecho Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba allí delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue, ¿qué dice ahí, hermanos? ¿A qué fue, hermanos? A consultar. ¿Qué significa esto? Si nosotros vemos la forma en que termina Salomón, no corresponde con la forma en que empezó. Porque empezó buscando a Dios, empezó buscando a Jehová, no buscando otra cosa, sino yendo con Jehová para ofrecerle sacrificio, para consultarle a Él, para agradar a Dios. Lo que quiero enseñar y lo que quiero mostrar a través de esto es cómo la Biblia nos explica cómo toma Roboam el reino, a comparación de su padre Salomón. Si vemos aquí, eso es lo primero que hace. ¿Qué hace? Va a el tabernáculo. ¿Para qué? Para sacrificar, para consultar, para buscar a Jehová. Y el verso 6 dice: subió pues Salomón
allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él, ¿qué? 1000 holocaustos. Ahora vamos al capítulo 10. Capítulo 10. Dice el verso 1 del capítulo 10, dice: Roboam fue a Siquem, porque en Siquem se había reunido todo el pueblo. ¿Para qué, hermano? Para hacerlo rey. Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, donde había ido a causa del rey Salomón, volvió de Egipto, y enviaron y le llamaron. Vino pues Jeroboam y todo Israel, y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo. Ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió, ¿y qué? Y te serviremos. Hasta este momento ya Roboam está queriendo tomar el trono, ya murió su padre, él ya es ese rey y ahora quiere ser ya puesto por sobre toda la nación. En este momento él ignora totalmente esta situación de Jeroboam. ¿Qué es lo que sucede? Lo primero que vemos es dónde está Dios en la vida de Roboam. ¿En qué momento este hombre va a llegar con Dios y le va a ofrecer esos sacrificios y holocaustos? Ya aquí en este momento ya hay templo. Su papá se tardó, hermanos, muchísimos años de su vida construyendo el templo. Por lo tanto, es lógico pensar que cualquier rey que siguiera después de Salomón, ¿qué es lo que tendría que hacer en primera instancia? ¿Qué, hermanos? Buscar a Jehová. ¿Dónde? En el templo. Cuando nosotros vimos las oraciones de Salomón en el capítulo 6, verso 18 de Segunda de Crónicas, vamos al capítulo 6, hermano. En el capítulo 6, Salomón está orando a Jehová. Y miren lo que le dice en el capítulo 6, verso 18. Dice: mas ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Mas tú mirarás ¿a qué, hermano? A la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío. ¿Para qué, hermanos? Para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora, ¿qué? Delante de ti. 20. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa. ¿Cuándo, hermanos? De día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste: mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora. ¿Dónde, hermano? En este lugar. Verso 21. Asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de quién, hermanos, y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren, ¿qué, hermanos? Oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y qué, y perdones. La realidad es que el templo ciertamente no contenía a Dios en ninguna de las cosas más sencillas. Podemos decir que Dios es incontenible. No lo podemos encerrar en 4 paredes. Eso lo entendía perfectamente Salomón. Pero en ese lugar, Salomón está diciendo: con tan solo que estemos aquí y clamemos a Dios, Él oirá desde los cielos. Era un lugar para la comunión del pueblo, para la comunión del rey con Dios. Entonces Salomón empieza su reinado y no hay templo. Pero ¿qué busca? Busca ir al tabernáculo. Ese tabernáculo que estaba en Gabaón, va a ese lugar, va al altar, ¿a qué? A sacrificar.
va a buscar a Dios, va a consultar a Jehová. Salomón edifica el templo. Lo ideal sería que su hijo, el siguiente rey, ¿qué tendría que haber hecho? Tendría que haber ido ¿dónde? Al templo. ¿A qué, hermanos? ¿A qué? ¿A qué se iba al templo? A sacrificar a Jehová. ¿Para qué? En acciones de gracias. ¿Para qué? Para consultar a Jehová. ¿Para qué? Para buscar su voluntad. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Sin en cambio, vamos al capítulo 10 y lo que pasa es que va a Siquem, en vez de ir ¿a dónde? Al templo. Va a Siquem, ya quiere ser coronado como rey, pero llega Jeroboam. Y llega con mucha gente. ¿Por qué? ¿Pidiendo qué? Dice el verso 4: tu padre agravó nuestro yugo, ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió. ¿Y qué? Entonces, Salomón edificó muchos palacios. Una de las cosas que edificó fue el templo, pero también edificó sus casas, sus palacios. Casi 20 años estuvo edificando. ¿Quién cree que lo edificó? ¿Él? ¿Quién? El pueblo. El pueblo. Y entonces, ¿con quién viene aquí Jeroboam? Con el pueblo. ¿Y qué le dice? Tu padre edificó todo esto tan hermoso porque nos esclavizaba. Ahora queremos pedirte que tú quites de nosotros esa carga y te serviremos. Verso 5. Y él les dijo: volved a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo ¿qué? Se fue. Verso 6. Entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? ¿Qué es lo que hizo Salomón, hermanos? Perdón, Roboam. Cuando tenía este conflicto, recién su reinado, tiene este conflicto, ¿y qué hace? Lo primero que hace es ir y tomar consejo ¿de quién? De los ancianos que estuvieron ¿con quién? Con su padre. Muchas personas dicen: es que esto es lo que se tiene que hacer. Yo le pondría interrogación, le diría: ¿esto es lo que tuvo que haber hecho en primera instancia este hombre? No sé cómo lo meditó usted cuando estaba meditando. ¿Por qué? Porque después de ir con ellos, su consejo en realidad, entre comillas, es un consejo bueno. Porque dice el verso 7: y ellos le contestaron diciendo: si te condujeres humanamente con este pueblo y les agradares y les hablares buenas palabras, ¿qué? Ellos te servirán para siempre. ¿Este consejo es bueno o es malo? ¿Qué? Podemos decir que, entre comillas, humanamente hablando, es bueno. Verso 8: mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Y les dijo: ¿qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron: así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo: tu padre agravó vuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así les dirás: mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. ¿Y esto qué quiere decir? Verso 11: así que si mi padre os cargó de yugo pesado, leemos juntos lo que sigue: yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, y yo ¿con qué?
con escorpiones. Entonces, ¿qué le están diciendo? ¿Qué consejo estamos viendo aquí? Tú eres el rey, date a respetar más que tu padre, le dicen estos jóvenes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el consejo mejor? ¿Cuál es el mejor consejo? ¿El de los ancianos o el de los jóvenes? Si usted me dice que el de los ancianos, le puedo decir que sí. Pero si nosotros vemos la forma en que se va desarrollando la historia, lo que nosotros estamos viendo es que ya Salomón, al principio de su reinado, era un hombre que buscaba a Dios. Edificó el templo y se esforzó para edificar ese templo. Cuando lo terminó, hizo una oración extraordinaria, reconociendo que no podía contener a Dios en esas 4 paredes, pero que Dios iba a mirar desde los cielos la oración de su pueblo. Cuando vemos a su hijo, es una persona que no busca a Dios en lo absoluto. Ni cuando lo iban a poner como rey, y ni siquiera cuando tiene este problema. Porque yo sé, hermano, que podemos pensar que lo que hizo fue prudente. No, no fue prudente. Lo que debió haber hecho es buscar ¿qué? El consejo de Jehová. ¿A qué fue su padre, hermanos? ¿Se acuerdan del capítulo 1? Hay una palabrita ahí que vimos y resaltó cuando fue a ofrecer sacrificio al tabernáculo. Fue a consultar. ¿Y qué significa consultar? ¿Qué significa consultar? Fue a buscar la voluntad ¿de quién? De Dios, para que Dios le mostrara cuál era su voluntad. De aquí en adelante va a haber muchísimos reyes, y todos estos reyes los tenemos que ver bajo el crisol de la palabra. ¿Cómo es su relación con Dios? ¿Cómo es su relación con la palabra? ¿En su reinado son personas que buscan a Dios o que no? Lo que vemos nosotros de Roboam es que ¿qué hace? ¿Qué buscó? ¿El consejo de quién? Del hombre. Mira, es el consejo de hombre. Llámense ancianos, jóvenes, llámense niños, adolescentes, llámense la tercera edad, como a usted le guste. Al final es consejo de quién? De hombres. Ahora, podemos pensar que humanamente hablando, el consejo de los ancianos fue prudente. Pero cuando Roboam escoge hacerle caso a los jóvenes, dice el verso 16: y viendo todo Israel que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Israel, cada uno ¿qué? A sus tiendas. David, mira ahora por tu casa. Así se fue todo Israel ¿qué? Entonces, ¿qué sucedió? Aquí en este verso, ¿qué sucedió? Aquí está la ruptura que habla ¿quién? Jehová. Verso 17: mas reinó Roboam sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades ¿de dónde? De Judá. Envió luego el rey Roboam a Adoram, que tenía cargo de los tributos, pero le apedrearon los hijos de Israel. ¿Y qué? Entonces, ¿qué hizo Roboam? Dijo: no, yo ve con ellos, con estos que se fueron a sus tiendas y que se rebelaron contra mí, y cóbrales los impuestos. ¿Qué hicieron? Lo mataron. Dice aquí: pero le apedrearon los hijos de Israel y murió. Entonces se apresuró el rey Roboam y subiendo en su carro huyó ¿a dónde? A Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David ¿qué?
hasta hoy. Verso 11. Cuando vino Roboam a Jerusalén, reunió de la casa de Judá y de Benjamín a 180,000 hombres escogidos de guerra. Leemos juntos, ¿para qué, hermano? Para pelear con Israel y hacer volver el reino ¿a quién? A Roboam. ¿Por qué les digo que el consejo de los ancianos en este momento, aquí en este momento, no era la voluntad de Dios? ¿Por qué? Porque si Roboam hubiera buscado la voluntad de Dios, que no lo hizo, se hubiera enterado que la voluntad de Dios en sí, ¿cuál era? ¿Cuál era la voluntad de Dios, hermanos? Que se dividiera el reino, ¿o no? Esa era la voluntad de Dios. Entonces dice el verso 2: mas vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo. Entonces Roboam quiere hacer la guerra, quiere ir contra los del norte y volver todas esas personas a su reino. Pero entonces, ¿quién aparece en ese momento? Dios. ¿Y a quién se le aparece? A Semaías, varón de Dios, diciendo: habla Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas en Judá y Benjamín, diciéndoles: así ha dicho Jehová. ¿Leemos juntos, hermanos? No subáis ni peleéis contra vuestros hermanos, vuélvase cada uno a su casa, porque yo he hecho esto. Y ellos oyeron la palabra de Jehová y se volvieron y no fueron contra Jeroboam. Entonces, ¿qué vemos aquí? Un rey que quiere desde un principio hacer su propia voluntad. Quiere, me imagino, esos reyes que estaban en ese momento en el pueblo de Israel, que se sentían dueños de todo. Roboam, como hijo del gran rey Salomón, quería y pensaba que todo era suyo. Pero la realidad, hermanos, es que no es así. Israel le pertenecía ¿a quién? A Jehová, no a ningún rey. Pero estos reyes fueron escogidos por el mismo pueblo. ¿Y cómo están actuando? Perversamente, por la fuerza. Y ya para el caso de Roboam, ni siquiera está buscando a Dios. Después del verso 5 en adelante del capítulo 11, del verso 5 en adelante, hay una leve prosperidad en el reinado de Roboam. Dice así el verso 13, dice: y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían. Recordemos, hermanos, que en el pueblo en todo Israel, en todo el territorio, estaban dispersados los levitas. Recordemos que Dios les había dicho a cada tribu que tenía que darles a los levitas parte de su territorio para que ellos vivieran ahí. ¿Cuál era el propósito? Obviamente el propósito era que la palabra de Dios, la ley de Dios, estuviera presente en todos los lugares. Cuando se divide el reino y Jeroboam reina el reino del norte, lo que dice aquí en el verso 14 dice, leemos juntos el verso 14, dice: porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio ¿de quién? De Jehová. Entonces Jeroboam quita todo lo que representaba a Jehová y todos los levitas empiezan a bajar a Jerusalén. Dice el verso 15: y él designó, está hablando de Jeroboam, sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él
había ¿qué? Hecho. Jeroboam entonces, el del reino del norte, pone 2 becerros, uno en la frontera norte y otro en la frontera sur. ¿Para qué? Para que las personas fueran a adorar a Jehová, dice él. Entonces todos los levitas y los sacerdotes de Jehová salieron de todos esos territorios y se bajaron a Jerusalén, donde estaba el templo. Verso 16. Tras aquellos acudieron también todas las tribus de Israel, los que habían puesto en su corazón en busca de Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de ¿qué? De sus padres. Leemos el 17 juntos, hermano. Dice: así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Entonces, de aquí en adelante podemos ver, entre comillas, que Roboam posiblemente comienza a buscar a Jehová. Pero después, en el verso 18, es un relato increíble. ¿Por qué? En el verso 18 dice: y tomó Roboam por mujer a Mahalal, hija de Jerimot. Esta mujer era su prima. No lo digo yo. Vea otras versiones de la Biblia y dice que era su prima. Y sí, era su prima. Dice dice que era hijo de David y de Abialí, hija de Elab, hijo de Isaí. 19. La cual le dio a luz estos hijos: Jeús, Samarías y Saam. Verso 20. Después de ella tomó a Maaca, hijo de Absalón, la cual le dio a luz a Abías, Taí, Sisa y Selotim. Bueno, Maaca también era una prima suya. Bueno, aquí ya lleva 2 mujeres. Verso 21. Pero Roboam amó a Maaca, hija de Absalón, sobre todas ¿qué? Sus mujeres y concubinas, porque tomó 18 mujeres y 60 concubinas y engendró 28 hijos y ¿qué? 60 hijas. ¿Esto qué significa, hermanos? ¿Qué significa esto? Me acuerdo que una vez una hermana me habló. Estábamos meditando Segunda de Samuel, el libro de Segunda de Samuel, y me acuerdo que ahí en Segunda de Samuel, comenzando el libro, habla acerca de cómo David también tomó muchas mujeres, y entonces dice que uno de sus hijos le preguntó que si era malo tener muchas mujeres, y él le dijo claro que sí. Y entonces le preguntó: ¿y por qué entonces David tuvo tantas mujeres y Salomón tuvo más? Entonces la hermana me habla bien preocupada y me dice: hermano, ¿esto está bien o esto está mal? Le digo: pues es clarísimo que está mal. Pero ¿por qué la Biblia lo menciona? Pero lo está mencionando como algo malo, no como algo bueno. Cuando vemos este tipo de situaciones, lo único que nos podemos dar cuenta es que en la ley de Dios, hablando del rey, me gustaría que fuéramos ahí a Deuteronomio capítulo 17, verso 14. Deuteronomio 17, verso 14 dice: esto está en la ley de Dios. Deuteronomio entra dentro de la ley de Dios. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio entra dentro de la ley de Dios. Para ellos la ley de Dios era muy importante, ¿sí? Y dentro de esa ley, en el Deuteronomio capítulo 17, verso 14 al 20, habla acerca de cómo debe de ser el rey. Dice: cuando hayas entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están a mis alrededores. Entonces, en este caso, ya para el tiempo de Roboam, ya estamos hablando de estos reyes, ¿cierto, hermanos? ¿Sí?
Verso 15. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios que escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No pondrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea ¿qué? Tu hermano. Pero él, dice el verso 16, no aumentará para sí caballos. A ver, hermanos, ¿quién aumentó caballos? ¿Quién? Salomón. Dice, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. ¿Quién hizo esto? Salomón. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Entonces, para empezar, lo que podemos pensar es que la ley de Dios no estaba presente en la vida del pueblo y del rey, o abiertamente los reyes y el pueblo estaban desobedeciendo la ley de Dios. El verso 17 dice, ni tomarás para sí muchas mujeres. ¿Lo dice claro o no? Claro, por supuesto. Pero este mandato, ¿para quién es? Para el rey. O sea, no es ni siquiera, vamos pues, ¿qué hay que interpretar de aquí? Vamos a suponer que estamos en el tiempo de Roboam y nos leen la ley y nos leen este pasaje. ¿Qué diríamos? Pues Salomón no está comprando caballos en Egipto y nos está volviendo a llevar a Egipto para enriquecerse. Pues no, Salomón y David y ahora Roboam están tomando mujeres a discreción. Entonces aquí dice, ni tomarán para sí mujeres. Entonces cuando vemos a David, a Salomón y a Roboam tomando muchas mujeres, ¿qué significa? Que abiertamente hay o una ignorancia de esta ley, que yo pienso esto. ¿Por qué? Dice aquí, sigo leyendo, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces, leemos juntos lo que sigue, escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. ¿Qué va a hacer? ¿Qué iba a hacer? Una copia de ¿qué? De esta ley, dice. Hermanos, usted vio en alguna parte de Segunda de Crónicas que Salomón haya pedido la ley de Dios a los levitas y estuviera él con su propia mano escribiendo esta ley para que todos los días de su vida la cumpliera? ¿Usted leyó que Salomón hizo esto? No. Pues tampoco Roboam. ¿Y entonces qué vemos en sus vidas? ¿Qué vemos en sus vidas, hermanos? Estaban transgrediendo la ley de Dios. Por lo tanto, si nosotros regresamos a Segunda de Crónicas, capítulo 11, verso 21, dice: pero Roboam amó a Maaca, hija de Absalón, sobre todas las mujeres y concubinas, porque tomó 18 mujeres y 70 concubinas, y engendró 28 hijos y 70 hijas. Verso 22: y puso Roboam a Abías, hijo de Maaca, por jefe y príncipe de sus hermanos, porque quería hacerle ¿qué? Rey. Ahora vamos a saltarnos al capítulo 12, verso 1 y verso 2. Leemos el verso 1 juntos. Dice: cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. ¿Qué sucedió?
dejaron la ley de Jehová. ¿Qué significa dejaron la ley de Jehová? Esto significa lo que menciona el verso 13, dice: fortalecido pues Roboam, reinó en Jerusalén, y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar. Y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. Y el nombre de la madre de Roboam fue Naama Amonita. E hizo lo malo, porque no dispuso su corazón. ¿Para qué, hermanos? Para buscar a Jehová. Antes bien, era una persona que no buscaba a Dios, era una persona que transgredía la ley de Dios, y eso significa que él, y no solo él, sino él y el pueblo, que abandonaron, que dejaron, según el capítulo 12 de Segunda de Crónicas. Dejaron la ley de Dios. Cuando una persona deja la ley de Dios, como en este caso Roboam y el pueblo, ¿qué sucede? Empiezan a vivir sus propias vidas, haciendo conforme a su propia voluntad, tomando consejo o reinando o haciendo su propia voluntad como ellos quieren. Son personas que se vuelven ya ajenas a Dios totalmente. Totalmente. Son personas que transgreden la ley de Dios, no se dan cuenta que están transgrediendo la ley de Dios. Hermanos, eso significa dejar la ley de Dios. El que una persona no esté en una relación constante con Jehová, eso habla mucho de esa persona. Cuando nosotros dejamos de ir a la palabra y no buscamos a Dios a través de la palabra, es lógico que usted comience a vivir su vida como usted quiere. Sale y aflora quién es usted. Yo me puse a pensar cuando meditábamos el capítulo 10, cuando Roboam, el pueblo le dice: queremos que bajes la esclavitud que nos ha dado tu padre, ¿no? El duro servir y el yugo que tiene sobre nosotros. Yo dije, ¿cómo Dios está llevando a cabo la promesa que le dio a Salomón de dividir el reino y hacerlo en el tiempo de su hijo? Dije, ¿será que Dios puso en el corazón de Roboam el que fuera necio y terco para no escuchar a los sabios ancianos que estaban con su padre y el consejo que le dieron para que el pueblo se dividiera? ¿Usted cree que pasó eso? No. Simplemente Dios lo que hizo fue dejar a Roboam siendo Roboam. ¿Sí me explico, hermanos? Dios no tuvo que hacer absolutamente nada. Simplemente lo dejó ser. Y es que una persona sin conocimiento de la palabra de Dios, ¿qué vive? ¿Bajo qué voluntad vive? ¿Quién es su rey? ¿Quién? Él mismo. Hermanos, entonces debemos de preguntarnos, nosotros si estamos buscando la dirección de Dios y estamos dejando que este Dios de la Biblia gobierne nuestras vidas, o simplemente
es una vida como la de Roboam, haciendo su propia voluntad, transgrediendo la ley de Dios, dejando la ley de Dios sin buscar a Dios. Es un rey malo. Según lo que dice el verso 14 del capítulo 12, e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para no buscar a Jehová. Es que no se tiene que buscar a Dios en un momento, hermanos. Solamente en un momento no es así. La vida del creyente debemos entender que es una búsqueda constante de Dios. Y cuando hablamos de esa búsqueda, no solamente estamos hablando de ir a la palabra, sino dejar que esa palabra gobierne nuestras vidas. Porque cuando fue Salomón a consultar a Jehová, fue a conocer cuál era su voluntad. ¿Sí me explico, hermanos? Lo que debió haber hecho este hombre era ir con Jehová y decirle: ¿cuál es tu voluntad para mí? Pero ¿qué caracterizó a este hombre? Una nula búsqueda de Dios en su vida. Y ya después vamos a ir al capítulo 12 y usted lo va a meditar ya más a detalle, y va a ver que solamente cuando se vio en aprietos fue cuando verdaderamente este hombre se humilló delante de Dios. Solamente cuando se vio ya invadido por el enemigo. Y hermanos, dice el capítulo 12, verso 2: y por cuanto se había rebelado contra Jehová, ¿qué hizo, hermano? Se rebeló contra Jehová. En el 5.º año del reinado de Roboam subió ¿quién? Sisac, rey de Egipto. ¿Contra quién? Contra Jerusalén. ¿Sabe quién permitió que este rey viniera sobre Jerusalén? Jehová. Entonces, ¿qué vemos, hermanos? Una persona que no busca a Dios, una persona que está lejos de la ley de Dios, una persona que ignora la ley de Dios, o que definitivamente, aunque conozca el mandamiento, no le importa transgredirlo, que es aún peor. ¿Cómo aplicamos eso para nosotros hoy en día? Nosotros estamos llamados a la comunión con Cristo Jesús. Y ahora nosotros podemos tener una comunión directa con el Señor. Entendemos que la búsqueda ya no es en un templo, que la búsqueda también puede ser en cualquier lugar donde yo esté. Orar a Él, referirme a Él, buscarle a través de su palabra, no tan solo aquí, sino también en casa. ¿Para qué? Para que Él gobierne nuestras vidas. ¿Lo haces? ¿Lo hacemos? ¿Qué tan cerca de nosotros está la ley de Dios, hermanos? ¿Qué tan cerca? La palabra de Dios. Usted va a estar meditando y vamos a estar meditando a estos reyes. Y cada uno de estos reyes está siendo juzgado de acuerdo a si están buscando a Dios o no. Obviamente en relación al templo, a la comunión con su Dios, a buscar a Dios y a buscar su voluntad. Yo les invito una vez más, hermanos, a que todos los días vayan a la palabra de Dios, todos los días, buscando su dirección. No nos vayamos a encontrar que al final, en lugar de estar buscando y hacer la voluntad de Dios, estamos haciendo algo que está en contra de la voluntad